que te veo. Listo, Gaby, si quieres empezar. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Soy Gabriela Mangino. Soy co-chair del Congreso en Cancún. Me siento muy honrada de presentarles este tercer webinar de la secuencia de webinars llamado Posicionamiento y Adaptaciones Complementarias a la Intervención en CAA, que es organizado por Isaac Español. Les voy a contar quién es Isaac Español. Somos un capítulo de hispanohablante de la Sociedad Internacional para la Comunicación Aumentativa y Alternativa, que no tiene fines de lucro y busca mejorar la calidad de las personas que utilizan la CES-AA. Lo conformamos, al igual, los miembros de ISAC Internacional y profesionales que están relacionados con la CAA, familias, desarrolladores, investigadores y personas que utilizan la CAA. Nuestra misión es promover la mejor comunicación para las personas con necesidades complejas de comunicación, formar una comunidad para poder crear redes de colaboración entre diferentes países alrededor de Latinoamérica y de habla hispana, perdón, y ofrecer materiales en español. Nuestra visión es que la comunicación es un derecho al que todas las personas deben tener acceso sin importar su condición, por lo que buscamos que la CAA sea reconocida y utilizada en todos los países de habla hispana. Los beneficios de pertenecer a esta comunidad de Isaac Español primero es pertenecer a la comunidad internacional más importante en el campo de la CAA. Estar al día con lo que sucede, tener acceso al directorio de todos los miembros de ISAC Internacional, descuentos en algunas publicaciones y en eventos de ISAC, y acceso gratuito a los seminarios web que ha habido y que hay de desarrollo profesional. Para poder formar parte, lo único que tienen que hacer es registrarse directamente en la página web de ISAC y ahí la parte de español, ahí se podrán registrar. Y los dejo con Ruth Cruz, quien es miembro del grupo académico de Isaac Español, quien va a presentar a nuestros ponentes. Hola a todos, muy contenta de estar ya en nuestro tercer webinar y tengo el gusto de presentarles a los ponentes. Vamos primero a conocer a Jorge Paricoto. Él es licenciado en psicología, gerente de terapéutica, es el Centro de Rehabilitación en Perú, es representante y director en Perú de la organización canadiense del Equip Kids International. Tiene un posgrado en tecnología asistida y con especialización en movilidad, posicionamiento y adaptaciones para la vida diaria.
Bienvenido, Jorge, y muchísimas gracias por hoy podernos compartir todos esos conocimientos en el cual vamos a aprender muchísimo. Y también tenemos a, a Sandra. Ahí sí, Gaby, me la presentas. Gracias. Sandra Castro es licenciada en psicología también. Es terapeuta de comunicación aumentativa y alternativa de Terapéutica, que es el Centro de Rehabilitación en Perú. Directora operacional de Equip Kids International. Trabaja con Jorge y tiene un posgrado en tecnología asistiva con la especialización en comunicación aumentativa y alternativa. Estos son nuestros ponentes del día de hoy y les vamos a pedir que si tienen alguna duda, por favor nos las vayan comentando en el chat, algún comentario, y al final, cuando ellos terminen, vamos a ir contestando todo. Así que aprovechemos este espacio y los dejo con Jorge y con Sandra. Buenas tardes con todos, buenas tardes amigos, a toda la comunidad de AISAG en español. Les agradecemos por habernos confiado un poco hablar en este momento acerca de un tema que nosotros de alguna manera lo venimos llevando hace ya casi 20 años y nos honra que estén junto a nosotros hoy día. Ustedes, como decía Ruth, vieron nuestro currículum y nosotros somos psicólogos, somos terapeutas en comunicación aumentativa, pero se preguntarán, ¿y por qué van a hablar de postura y posicionamiento? ¿No? Y un poquito queremos contarles la historia de nuestro trabajo y tal vez van a entender mejor por qué vamos a hablar ahora justamente de equipos biomecánicos y de equipos posturales, ¿no? Hace 20 años nosotros iniciamos con la organización Equip Kids International a trabajar en una clínica, de la clínica San Juan de Dios, que sabemos que hay en muchas partes del mundo, y teníamos chicos con discapacidad motora principalmente, ¿no? Resulta de que nosotros, nuestro trabajo estaba más enfocado al área, digamos, pedagógica, al área psicológica, al trabajo en el área del lenguaje, que es en el cual nosotros nos desempeñábamos principalmente, pero resulta de que no podíamos avanzar si no los veíamos cómodos a nuestros chicos, ¿no? A los chicos que ahí estaban hospitalizados. Entonces, si bien es cierto, preparábamos todo nuestro equipamiento, todas nuestras herramientas que estaban relacionadas con el trabajo en comunicación, etcétera, pero no teníamos asientos adecuados, los chicos no estaban cómodos, la mayoría de ellos tenían algunas deformidades, tenían algunos reflejos, etcétera. Entonces, al final no podíamos trabajar. Ahí empezó el proyecto de Equip Kids International relacionado a los equipos biomecánicos, porque se hacía importante e imperiosa la necesidad de resolver antes otros aspectos que parecen accesorios al trabajo en comunicación aumentativa, pero es que sin ellos no podríamos avanzar. Entonces, un poco ahí parte la historia, a partir de allí, Equip Kids International ha servido como una organización que no solamente, digamos, enseña o trabaja o hace capacitaciones en los temas de postura y posicionamiento, sino que también proveemos equipos biomecánicos. Nosotros trabajamos en Perú digamos, es un país que tiene muchas dificultades, como muchos en Latinoamérica, para acceder a estos equipos, ¿no? Entonces, Equip Kids es como una especie de auxilio que provee gratuitamente, ya sea a centros o a personas o a padres de familias, de estos equipos que digamos, son imprescindibles, pero casi inaccesibles para la mayoría. Es por eso que hemos entregado estos equipos biomecánicos, como dice Jorge, también a diferentes centros educativos, llegando pues durante estos 20 años a una entrega de casi 5,000 equipos entre sillas de ruedas, bipedestadores, andadores con sujeciones.
Y son muchas las instituciones que a través de estos años en Perú se han visto beneficiadas con todos estos equipos para empezar a trabajar con los chicos. Okay. Bueno, sin más preámbulo, vamos a empezar digamos, al tema central de nuestro webinar. Quisiera presentar, por favor, si me permiten. Muy bien. Entonces, a ver, el tema se titula, se presenta como posicionamiento y adaptaciones posturales complementarias a la intervención en comunicación auditiva y alternativa. Debemos partir del hecho de que nosotros tenemos una estructura anatómica, ¿no?, que no necesariamente para muchos de los terapeutas físicos, de los terapeutas en comunicación, terapeutas del lenguaje, o docentes, profesores, son de dominio, ¿no? O sea, básicamente sabemos que tenemos una columna vertebral y que tiene ciertas características, que es digamos, una estructura flexible, etcétera, etcétera, y que si no, digamos, no nos enfocamos en las condiciones en las cuales nuestro organismo, se va a desenvolver en determinadas actividades, podemos tener ciertas dificultades al momento de intervenir con nuestros alumnos, ¿no? Entonces, siempre, como les comentábamos, nosotros hemos trabajado en una clínica donde tenemos un equipo que está conformado por tecnólogos médicos, no hay terapeutas ocupacionales, por lo menos en la zona donde trabajamos, no hay muchos, hay pocos. Entonces el trabajo está, digamos, basado más en el trabajo del tecnólogo médico, el terapeuta de lenguaje, el docente, el psicólogo, y con ellos conformamos un equipo en el cual intervenimos o trabajamos con los chicos, básicamente con chicos con necesidades posturales especiales, ¿no? Porque el centro donde se trabaja es un centro para chicos con parálisis cerebral. Entonces, hay algunas premisas que tenemos que entender que son como las condiciones elementales y básicas para la sedestación, o sea, para la postura en sentado. Y es porque casi todo nuestro trabajo que realizamos en la clínica es con chicos que están sentados, ¿no? Entonces, la sedestación va a ser un tema muy importante y vital para resolver, ¿no? Y entonces hay requerimientos básicos, como a nosotros nos enseñaron digamos, en el posgrado, pero también en la práctica vamos dándonos cuenta de que son aspectos elementales para el funcionamiento de la persona con alguna necesidad postural o una necesidad postural especial, ¿no? Entonces, un poquito voy a ir rápido, solamente nombrando acerca de estas condiciones que básicamente son las habilidades funcionales, ¿no?, que nos va a posibilitar activar los diferentes segmentos del organismo, los aspectos de control postural, que tienen que ver tanto con el control de la postura y el movimiento, ¿no?, el aspecto cognitivo, ¿no?, que vamos a evaluar su influencia sobre la postura, los aspectos de la comunicación, tanto desde el aspecto perceptivo como expresivo, el aspecto neurológico, el cual comprende la valoración del tono y hace un proceso, digamos, funcional con cambios de la misma actividad de la persona frente a una actividad voluntaria, ¿no? Y todo lo que implica este proceso, o que frente a un estímulo, la persona o nuestro sistema nervioso también reacciona de diferente manera, ¿no? Por ejemplo, un ruido, qué sé yo, hay chicos que todavía tienen reflejo de Moore, etcétera. Nuestros estudiantes o nuestros pacientes se desorganizan frecuentemente cuando escuchan digamos, un estímulo fuerte, etcétera. El aspecto ortopédico, que aquí básicamente trabajamos ya con el ortopedista, con el traumatólogo, a fin de reconocer rangos de movimientos en los distintos segmentos y la presencia de contracturas o deformidades, que ese es un estudio un poquito más especializado de la parte médica. El aspecto sensorial, a fin de reconocer cambios a este nivel, desde la disminución de las sensaciones o la alteración en la integración de las mismas, etc. Los aspectos del familiar o el cuidador, porque tenemos que ver también con qué personas estamos involucradas en el trabajo, en el cuidado de los pacientes o de los estudiantes que están en el centro.
y así también a nivel en las familias, ¿no? Porque el centro principalmente tiene un área clínica, pero también tiene un área pedagógica, tiene un colegio, ¿no? Entonces, a nivel escolar también vemos las necesidades que tienen los docentes o los profesores al momento de trabajar con los alumnos, ¿no? Los aspectos del medio ambiente, en qué contexto se utiliza. Esto es básicamente importante para nosotros porque nosotros que proveemos los equipos y traemos las sillas de ruedas, no toda silla está, digamos, preparada o funciona bien en la zona donde vivimos, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de sillas motorizadas, por ejemplo, en la ciudad de Cusco, donde está la clínica, no funciona. Ahí ve mucho, la geografía es diversa, es complicada, entonces como que no funciona bien, ¿no? Los aspectos también relacionados al transporte a fin de conocer si el equipo puede ser trasladado, ¿no? Resulta de que para muchos padres, para muchos papás, que se les entrega un equipo que tiene una silla postural, no pueden trasladar a sus hijos en estas sillas al colegio o al centro terapéutico porque, para empezar, las sillas posturales no se pliegan, ¿no? Son duras, tienen estructuras fuertes, entonces no es difícil que se puedan llevar en un automóvil, tendría que tener una camioneta, etc. Entonces, estos aspectos también hay que entender o hay que considerar para que podamos tener éxito al momento digamos, trabajar con un equipo biomecánico, ¿no? Al margen de todos estos aspectos generales, tenemos que ver también algunos aspectos que tienen que ver con el desarrollo motor, ¿no? Así, un poco, de manera general, sabemos que hay un estadio cognitivo, ¿no? Donde se experimenta con una gran variedad de estrategias. Va a depender de esto el éxito también del equipamiento y el tipo de equipamiento que vamos a dar, ¿no? Por ejemplo, hay chicos que están listos para autopropulsarse, hay chicos que no, hay chicos que necesitan todavía un entrenamiento especial, específico. Entonces, de acuerdo, digamos, al desarrollo neurológico, al desarrollo cognitivo del estudiante, también nos va a dar criterios para poder implementar un equipo biomecánico. Segundo, el estado asociativo, en el cual ya la persona está un poquito más preparada, ¿no? Ya integra las tareas, ¿no? Ya se puede trabajar, digamos, con este estudiante para definir algunas estrategias más complejas, ¿no? Este estadio puede durar semanas, meses, dependiendo también del desarrollo cognitivo de la persona, de la práctica, de las condiciones. Y por último, el estadio autónomo, que es a lo que queremos llegar con todos, y en este momento ya no se requiere tanto de la atención de la persona que cuida, sino que ya la persona se puede valer por sí mismo para dirigir, digamos, el equipo, para poder autopropulsarse, movilizarse, ¿no? Y que esto va a permitir que los otros, como terapeutas, ya nos enfoquemos básicamente en otras tareas que ya no tienen que involucrar con el desarrollo motor, ¿no? Esto aprendimos más por práctica que por ciencia, porque resulta que en ese interín de posturar a los niños, de acomodarles, de brindarles principalmente el soporte adecuado, la comodidad adecuada, aprendimos muchas cosas, ¿no? En el camino aprendimos que, por ejemplo, no existe una postura perfecta que dure más de 10 minutos, teníamos que trasladarlos, digamos, a cada área, a cada departamento, y tendríamos que estar cambiando de posición, ya sea, no podíamos tenerlos sentados mucho tiempo, a pesar de que las sillas eran adecuadas, pero nadie tolera pues una posición, por más cómoda que sea, digamos, por tiempos largos, ¿no? Entonces, aprendimos también acerca de la postura, lo importante que era la postura para el cuerpo humano, ¿no? Porque nosotros entendimos, a pesar de no ser profesionales en el área, que habían aspectos externos que involucraban digamos, la atención del niño al momento de trabajar, ¿no? El niño todo el tiempo estaba luchando contra el medio ambiente, contra la gravedad, también tenía que manejar los temas relacionados a la actividad en función de lo que nosotros proponíamos en el trabajo de comunicación aumentativa, por ejemplo, ¿no? Y también había que tomar en cuenta aspectos relacionados con el tono muscular, que de por sí ya
por ejemplo, un chico con parálisis cerebral o con una discapacidad motora, de acuerdo también al diagnóstico y de acuerdo a las características de sus dificultades, teníamos que luchar con el tono muscular. Algunos chicos eran muy hipotónicos, que teníamos que sujetarlos más, hay otros eran bastante espásticos y que teníamos que más que sujetar, apoyar, porque era difícil trabajar, sobre todo cuando ellos, digamos, dirigían o realizaban alguna actividad, ¿no? Cuando querían, por ejemplo, señalar un tablero, nos encontrábamos que asociada a esa actividad había pues reflejos, ¿no? Tónicos extensores, otros flexores. Entonces teníamos que estar, digamos, teníamos que entender el aspecto que rodeaba, ¿no? al organismo como tal, y tenía mucho que ver con el ambiente. No, los chicos, no los casi, y ninguno de ustedes creo cuando trabaja con ellos, los tiene en reposo, ¿no? Siempre están en actividad, y esta actividad hace que tengamos que tener en cuenta más aspectos, ¿no? Al momento de trabajar. O sea, básicamente, no estamos luchando contra el ambiente, ¿no? En función del cuerpo humano y lo que también su sistema nervioso quiere hacer, ¿no? O sea, quiere ejecutar, ¿no? Entonces, de ahí, si entendemos que la postura, de acuerdo a Melvin Jones, es la posición relativa de las diferentes partes del cuerpo con respecto a sí mismas, ¿no? Pero este es un sistema dinámico, ¿no? No nos pone, digamos, si tenemos una actividad de 2 horas o 3 horas, por lo menos que es lo que hacemos en el centro, tenemos que estar siempre modificando la posición de los chicos, la situación en la cual se encuentra, y si no tenemos un equipo adecuado, se nos hace muy, muy, muy complicado trabajar con ellos, ¿no? Entonces, un poquito, para terminar con los temas teóricos, tenemos que entender que la postura, ¿no? Es producto de varios factores, ¿no? Que intervienen en su digamos, en su desarrollo, por así decirlo, ¿no? Hay factores neurofisiológicos, hay factores biomecánicos, hay factores incluso psicológicos, ¿no? Los factores neurofisiológicos son con los que más batallamos, ¿no? El tono, el equilibrio, ¿no? Chicos, normalmente los tenemos con el tono alto, es difícil sujetar, es difícil apoyar, es más fácil trabajar chicos con el tono disminuido porque de alguna manera son más fáciles de posicionar y posturar, ¿no? Hay factores biomecánicos que tienen que ver también con que ya algunas malformaciones a nivel de la columna que ya son estructurales. Y bueno, también tiene mucho que ver los estados de ánimo, los factores emocionales, los factores psicológicos. Resulta que la indefensión aprendida también es un tema que nos complica porque muchos chicos como que no se motivan mucho para hacer algunas cosas. Cuando un equipo es nuevo, ¿no? Y nos ha pasado bastante, con estudiantes o con pacientes que recién ingresan al centro, cuando un equipo es nuevo, tiene que haber todo un proceso también de adaptación, ¿no? Así normal digamos, no lo aceptan, ¿no? Y en general, si una persona que no es tecnólogo médico, kinesiólogo, terapeuta ocupacional, no tendría cierta información básica o elemental acerca de la postura y el posicionamiento de un niño o de una persona con necesidades o con discapacidad motora, se hace muy complicado el trabajo con ellos. O sea, básicamente perdemos mucho tiempo en estar resolviendo sus problemas que no tienen mucho que ver con nuestro trabajo en sí, ¿no? Que puede ser un trabajo en lenguaje o en el colegio, pero que si no resolvemos el tema postural no vamos a poder avanzar, ¿no? Los niños no atienden y bueno, se dispersan y bueno, con todo lo que conlleva el tener a un estudiante o a un paciente incómodo al momento de trabajar, ¿no? Entonces, este es un trabajo que necesariamente se tiene que hacer con un equipo multidisciplinario, con un equipo transdisciplinario, ¿no? Lamentablemente, no todos los centros cuentan con un personal, digamos, para que pueda trabajar digamos, en estas condiciones, ¿no? Por lo menos yo les hablo de la experiencia del Perú. En las provincias no existe un equipo. O sea, con las justas hay un profesor, o tenemos el tecnólogo médico, no hay
terapeuta ocupacional, como les mencioné, es muy difícil tenerlos, son escasos. Entonces, de alguna manera, ya sea el usuario, que somos básicamente los profesores, los psicólogos, terapeutas de lenguaje, en comunicación, que no manejamos estos temas posturales, tenemos que agenciárnoslas para poder trabajar y de alguna manera, poder resolver temas que son imprescindibles, ¿no? Antes digamos, de una sesión, ¿no? De implementar una sesión relacionada básicamente con nuestra área, ¿no? De ahí también que ahí, un poquito quiero pasar esto, viene la necesidad de entender qué cosa es el equipamiento, ¿no? Aprendimos que el equipamiento es una actividad que provee de algún implemento de baja o de alta tecnología o de acuerdo a las necesidades de la persona para que pueda funcionar de mejor manera en diversas actividades de su vida diaria, ¿no? O sea, el hecho de implementar de un aparato, ¿no? O digamos, de tecnología básicamente, para que mejore el funcionamiento de la persona, a eso se llama equipamiento. ¿Y quién hace el equipamiento? Si bien es cierto, hay un pool de profesionales que pueden trabajar en hacer las adaptaciones, pero, bueno, inicialmente son los que instalan al estudiante o a la persona en un equipo, ¿no? En un equipo, en este caso un equipo biomecánico, una silla postural, pero el día a día, o sea, el posicionamiento diario no lo hace el equipo porque no está presente, ¿no? Entonces, el equipamiento básicamente lo realiza mejor dicho, el posicionamiento lo realiza el profesional que está a cargo, al que le toca ser responsable de ese día, ¿no? Entonces, un poquito explicando los propósitos del equipamiento, de acuerdo a nuestras profesoras de EDIN, en Argentina, con quienes hicimos el posgrado, nos decían, ¿no? Básicamente hay que tomar en cuenta estos aspectos básicos, ¿no? Estos 5 aspectos básicos. Primero, el propósito del equipamiento va en dirección de normalizar el tono muscular, ¿no? Porque estos chicos ya vienen con complicaciones a nivel de tono, para disminuir la influencia de los reflejos, para aumentar rangos de movimiento, para evitar contracturas y deformidades y para dar mayor estabilidad, que son las condiciones básicas que cualquier persona debe tener al momento de realizar cualquier actividad, ya sea la comida, sea el trabajo, ya sea, etcétera, ¿no? Entonces, si tomamos en cuenta estos propósitos básicos, creo que habremos avanzado muchísimo en cuanto a, porque todo esto a la larga, ¿qué es lo que va a generar? Confort y mayor funcionalidad. Entonces, sin entrar mucho en el tema de hacer mayor trabajo en el aspecto postural, si tomamos en cuenta estos 5 aspectos, creo que habremos resuelto gran parte de nuestros problemas, ¿no? Al momento de trabajar con chicos con necesidades posturales, ¿no? Especiales. La idea es que todos estos aspectos faciliten los componentes del movimiento normal. Una persona que trabaja con chicos que no tienen estas dificultades, que no tienen estos problemas, tal vez pueden pensar de que en realidad no significa una mayor dificultad, ¿no? para hacer cualquier actividad, pero si empezamos a trabajar, y como nos pasó a nosotros, porque empezamos desde la práctica a la teoría, nos dábamos cuenta de que hay cosas que parecen obvias, ¿no? Parecen cosas muy, muy elementales, pero que a la larga incluso van a definir el éxito en el trabajo terapéutico, ¿no? En todas las áreas. Entonces, como les habíamos dicho, si bien es cierto que el equipamiento es esa actividad de adaptar, acomodar algún elemento de alta, baja o mediana tecnología a una persona para mejorar su funcionamiento, pero el posicionamiento es la actividad que esta es diaria, rutinaria, que es la que se realiza constantemente, en el cual se instala y acomoda a una persona, a un equipo biomecánico, ¿no? Por ejemplo, hay chicos que ya vienen con sus sillas posturales, que ya han sido instaladas, han sido adaptados, etcétera. La persona
Pero el profesor, y es lo que nos pasa mucho en los colegios, nosotros repartimos equipos biomecánicos, repartimos sillas de ruedas, y si no enseñamos al docente, si no enseñamos a la mamá, al papá, a la familia, a cómo tienen que ajustar cada correíta, cómo tienen que estar puesto, cómo tienen que alinear al niño, en qué momentos utilizar los ángulos de reclinación, etcétera, etcétera, entonces en realidad el equipo no cumple su propósito, y lo peor, que incluso puede generar daños, ¿no? O accidentes. Nos ha pasado de que chicos que no han sido adecuadamente sujetados, se han caído de las sillas, y cosas así, ¿no? O que están mal posicionados y la silla, en vez de ser un apoyo, resulta siendo digamos, un elemento ya hasta nocivo, ¿no? Porque, por ejemplo, nos pasó que una vez entregamos unas sillas y al hacer una visita, resulta de que no tenía cojines, ¿no? Entonces estaban haciendo puntos de presión y ya estaban lastimándose algunos estudiantes, ¿no? Entonces, más que todo, digamos, el posicionamiento es donde, el trabajo en posicionamiento es donde nosotros incidimos más al momento de capacitar a la gente, ¿no? O sea, les enseñamos y tenemos que enseñarle de diversas formas a que el profesional o la familia tenga la capacidad, ¿no?, de posicionar adecuadamente al estudiante, a su hijo o a su alumno. Entonces, un poquito para hablar de conceptos, el posicionamiento es un proceso que abarca el arreglo de la postura de una persona para facilitar su mejor funcionamiento motriz, lo cual tiene un impacto directo en la exactitud, velocidad, facilidad de los movimientos de la persona. Bueno, esa es la teoría. Pero un posicionamiento adecuado va a permitir, en general, que el chico funcione bien en alguna actividad específica, ¿no? El don del posicionamiento permite que una persona se oriente, interactúe, ¿no?, de varios modos con el ambiente, y esto va a requerir también de la participación de sus movimientos voluntarios, muchas veces requiriendo la coordinación de muchas partes del cuerpo, y al mismo manteniendo la estabilidad mecánica. Un poquito para explicarles esto es que a veces posicionamos a un chico, ¿no?, en un momento determinado en que él puede estar en reposo, puede estar más tranquilo, ¿no? Pero hay que tener en cuenta también que al cabo de unos 10 o 20 minutos, sus necesidades, sus actividades van a cambiar y tenemos que hacer algunas modificaciones, ¿no? O sea, no se trata de acomodar al niño con la sillita, con todas las correitas, con arneses, con un muñequito de torta así bien tranquilito, pero sin considerar que este niño, al cabo de un tiempo, va a movilizarse, va a hacer otras cosas. Entonces, hay que estar viendo, por ejemplo, para algunas actividades como es la comida, qué sé yo, o algunas terapeutas de lenguaje que tienen que hacer ciertas actividades, nos dicen que pongamos al chico con todos los accesorios, ¿no? Con todas las correitas. Pero hay un momento en que hay que soltar las correas porque tienen que hacer otros ejercicios de respiración, o el niño tiene que hacer otras actividades que le permitan mayor grado de libertad, ¿no? Lo mismo sería para darles de comer, ¿no? O sea, no tendría que estar con la sugestión en el tronco, lo que llamamos los arnés torácicos. Son muchas cosas que al momento de estar con los chicos tenemos que ver para ir quitándoles, retirándoles para que pueda funcionar mejor él. Nosotros siempre hemos dicho, y desde nuestra perspectiva de usuarios, que quien tiene que indicar lo que el niño necesita en cuanto al equipamiento es el papá, el docente o el terapeuta de lenguaje o el terapeuta en comunicación, porque somos los que estamos trabajando con ellos y sabemos lo que necesitamos. Oye, sácale esta correa, ponle esta correa, oye, acomódale acá, ponle un cojín acá, ponme un tablero, una mesa, ponme un arnés, qué sé yo. Entonces somos los que a la larga indicamos, digamos, lo que quisiéramos que tenga el estudiante, ¿no? Bueno, resulta de que también hay contextos, por lo menos donde trabajamos, no existen especialistas en postura y posicionamiento, no conocen mucho de los equipamientos que existen, digamos, en el mercado. Entonces, un poco ahí resulta que nosotros terminamos siendo como visitadores médicos, que no somos médicos, pero sabemos el tipo de medicamentos que hay en él y digamos, los efectos que generan, ¿no?
igual, o sea, sabemos, conocemos los aparatos, explicamos también a los profesionales para qué sirve, entonces ellos con mejor criterio ya pueden indicar, ¿no? Más que todo en lo que es marcha y bipedestación, ¿no? En sedestación es más fácil, un poquito, digamos, es como que tiene mucho más manejable, ¿no? Porque es algo que lo hacemos a diario, digamos. Bueno, también hay que considerar, digamos, el desarrollo motriz, ¿no? Desde una perspectiva, digamos, neurológica, ¿no? Entender de que el desarrollo comienza, digamos, empezando la cabeza y se va a los dedos del pie, siempre va de proximal a distal, ¿no? Siempre va de la estabilidad a la movilidad, siempre de lo general a lo particular, ¿no? Aprendimos, por ejemplo, que si nosotros estabilizamos en proximal va a tener mejores rangos de movilidad en distal. Por lo menos eso dice la teoría, si en algunos no se cumple, ¿no? Sobre todo si tienen problemas a nivel de tono, si son distónicos o si son chicos que tienen hipotonías, etc. Pero como norma general siempre la estabilidad en proximal nos va a dar mejor, digamos, mejores, más libertad, le va a dar más libertad al niño para que pueda hacer actividades a nivel distal, ¿no? También es algo que es importante considerar es que en qué momento vamos a intervenir, ¿no? En qué momento vamos a dar un equipo biomecánico. En realidad, aprendimos también, cuando nos enseñaron, de que sobre la teoría siempre va a estar la experiencia, ¿no? O sea, el sentido común es fundamental. Entonces, ¿por qué? Porque hay cosas que nosotros notamos, ¿no? Más por intuición, que están mal, que no funcionan bien, que no funcionan adecuadamente, a pesar de que la teoría nos dice que hagamos esto o hagamos lo otro, ¿no? Entonces, el tema o los aspectos que tienen que ver con las oportunidades que nosotros podamos brindarle con el equipamiento van a depender mucho, mucho de las necesidades del niño en alguna actividad. Básicamente, ¿de qué les estoy hablando? Es de la motivación, ¿no? Ya de por sí es incómodo equipar a un niño y que esté con todas las sujeciones y todas las adaptaciones. Es incómodo y es dificultoso para la familia, se hace difícil para el profesor porque tiene que invertir un tiempo en posicionar y adecuar al niño, y a veces no tiene ese tiempo porque tiene 1 hora de trabajo y se le va 20 minutos en posicionar, ¿no? Entonces, y luego tiene que trabajar otros 20 y ya tiene que estar pensando en cómo retirarlo del equipo, ¿no? Entonces, y es por eso que a veces no se cumple se hace difícil el trabajo, ¿no? Entonces, pero hay que hacerles entender de que si el niño, por más, o mejor dicho, la actividad de posicionar a un niño para el trabajo, de todas maneras, va a mejorar el funcionamiento del niño. O sea, si no consideramos ese aspecto, puede que nosotros no estemos abordando de manera adecuada y no tengamos los resultados que quisiéramos, ¿no? Porque no solamente nos va a servir para el trabajo, sino también para la persona misma, ¿no? Sobre todo en que digamos, la actividad de posicionar disminuye complicaciones ortopédicas, genera grandes oportunidades para la comunicación y el aprendizaje. Un niño bien colocado, cómodo, con, digamos, una postura sedente adecuada, se comunica mejor, interactúa mejor, participa mejor también en las actividades cotidianas, ¿no? Ahora, ¿cómo vamos a empezar a posicionar? Bueno, este es un tema. Nosotros, al comienzo, no teníamos equipos biomecánicos, o sea, no existían en el medio. Entonces empezamos a hacer adaptaciones, ¿no? Empezamos a transformar sillas comunes y corrientes en sillas posturales. Y teníamos que tener en cuenta aspectos relacionados con una silla postural, ¿no? ¿Qué es una silla postural? ¿Por dónde se comienza a posicionar? Etcétera, ¿no? Entendimos que para que un niño funcione se requiere una base firme, para que funcione en sedente, se requiere una base firme donde pueda sentirse cómodo, seguro, y como dijimos antes, pueda tener grados de libertad
o rangos, digamos, óptimos para poder hacer actividades, ¿no? Digamos, en la comida, en el colegio, etc., ¿no? Cuando alguien no tiene un control postural, ¿no? Y pretendemos que eso sus manos y su cabeza, a veces se hace difícil si nosotros no estabilizamos primero la pelvis o los miembros inferiores, ¿no? Por ejemplo, las sillas comunes y corrientes que teníamos en esa época eran esas sillas de traslado, que son las que más abundan, y que lo que hacen es quitarle estabilidad, ¿no? Incluso incrementan más sus reflejos y a la larga producen deformidades, ¿no? Para la posición central es importante crear una base estable, simétrica, para maximizar la función de los miembros superiores y de la cabeza, ¿no? Mira, por ejemplo, esta foto de este niñito, cómo lo tenían, ¿no? O lo teníamos en esa época. Definitivamente esta silla no era para él, tenía muchas dificultades, y al final este mismo niño con una silla postural, ¿cómo se le ve, no? Se le ve más saludable, más estable, más cómodo, y con, digamos, a partir de allí podemos hacer ya otras cosas, ¿no? En el caso de ella, ¿no? O sea, cuando la silla no está adecuada en cuanto a tamaño, en cuanto a dimensiones, en cuanto a sujeciones, no le va a permitir realizar muchas cosas, ¿no? Prácticamente esta niña está colgada ahí de la silla, ¿ya? Digamos, el aspecto inicial fundamental para el posicionamiento en silla es, pues, primero darle una base, ¿no? O sea, una base que soporte básicamente la pelvis, y que, digamos, esté distribuida la misma fuerza, digamos, el soporte del tronco, que esté bien distribuido, no solamente a nivel de los isquiones, ¿no? Que es la parte de la pelvis, sino también a nivel de los muslos, ¿no? Entonces, para eso hay que considerar, por ejemplo, tener un asiento adecuado, que tenga las dimensiones adecuadas, ¿no? Hay chicos que presentan deformidades o presentan problemas como rotación en la pelvis, oblicuidad pélvica, como vemos aquí en el dibujito, ¿no? Normalmente, los chicos que están sentados mucho tiempo, se van en retroversión, o sea, que se van, digamos que, como nosotros decimos en Perú, ¿no? Que se chorrean por la silla. Vienen resbalando. Y vienen resbalando, y después, todo el tiempo prácticamente están apoyados, no, digamos, en los muslos, sino están apoyados a nivel digamos, de la columna, del sacro, ¿no? Que eso a la larga genera deformidades a nivel de la columna, ¿no? Aquí tenemos las dos posiciones en sentado clásicas, ¿no? Esta es la posición óptima, que es la posición neutra, ¿no? Aquí tenemos una posición anteversión, que se va para adelante, que definitivamente no le damos estabilidad, pero lo más común es esta, ¿no? La posición en retroversión, digamos. La pelvis se ve en retroversión y la persona, al parecer, se siente más cómoda porque se apoya adecuadamente, pero, mejor dicho, se apoya, ¿no? En el respaldo, pero no es lo adecuado. Porque a la larga después empiezan, si están mucho tiempo sentados los chicos, empiezan a hacer deformidades, ¿no? Un poco los tecnólogos médicos nos dicen, ¿no? Tenemos que apoyar para que se sienta adecuadamente, para que no esté haciendo, porque ya están haciendo escoliosis, la curvatura lumbar. Claro, ya se está perdiendo, etc. Sí, pero necesitamos resolver este tema porque hay chicos que son espásticos, ¿no? Y por su espasticidad siempre se van a la retroversión. Entonces, ¿cómo resolvemos ese tema? Bueno, para eso, para mantener a un estudiante así como la figurita, ¿no? De 90, 90, 90, que sería, digamos, lo óptimo, que no siempre es así, necesitamos no solamente tener apoyos, sino también tener las respectivas sujeciones, ¿no? Aquí vemos, bueno, más gráficos relacionados con las posturas inadecuadas. La pregunta que deberíamos hacernos inicialmente sería si el soporte o el asiento brinda la suficiente estabilidad, ¿no? Entonces, va a depender mucho de las dimensiones del asiento, y va a depender también mucho de las características y de la inclinación del respaldo. Entonces, si tiene la profundidad adecuada, o si se corre el riesgo de colocar la pelvis en una mala posición, que a la larga le puede generar problemas mayores, ¿no? Como puntos de presión o hasta escaras, ¿no? Como podemos ver en la foto, ¿no? El asiento es muy corto para el niño. Toda la descarga de peso está haciéndola en los muslos.
Entonces tenemos que siempre estar fijándonos también a medida que van creciendo los chicos, ¿no? Ir modificando el asiento, modificando el respaldo. Por ejemplo, aquí el asiento es muy pequeño para él. La teoría, mi profesora me decía que tiene que ser más o menos de la axila interna de la rodilla, de la región poplitea, más o menos tiene que haber a lo mucho 1,5 pulgadas, ¿no? Hasta el borde del asiento. Ya, si no tienes, si te complicas con las medidas, ya 3 dedos, ¿no? Entonces es, digamos, digamos que básico para nosotros, ¿no? Es al momento de elegir un asiento, adaptar un asiento en una silla postural, ¿no? Pero ¿cómo sujetamos para que no se vaya adelante? Este es el comportamiento de la conducta más frecuente, ¿no? En cuanto a la retroversión. O sea, ¿por qué? Porque cuando hay espasticidad, luego se va adelante y hace una fuerza tremenda. Entonces, para eso existe este aditamento que se llama el cinturón pélvico, que es el que va a sujetar, el que va a no solamente apoyar, sino sujetar la pelvis del estudiante, ¿no? Del chico. Y tiene que estar dispuesto más o menos a 45 grados de la base del asiento. ¿Sí? Hay personas que los sujetan a los niños y, digamos, más arriba, y la presión que hace, como producto de la espasticidad, hace que haya bastante presión a nivel del abdomen, ¿no? No les deja respirar, no les deja tragar, no les deja comer, etc., ¿no? Entonces, digamos, la posición, el ángulo adecuado para la disposición del cinturón pélvico es a 45 grados, ¿no? En relación al asiento. Pero no solamente eso, porque a la larga también algunos chicos ejercen demasiada fuerza, demasiada presión. No sé si pueden ver acá. Hay cinturones, como vemos acá, son especiales que tienen unos pads, unas como almohaditas que van a proteger las partes donde el cuerpo va a ejercer presión, ¿no? Sobre todo, que van a estar en contacto con las crestas ilíacas, ¿no? La pelvis, tienen que estar suficientemente acolchadas. Nos ha pasado mucho de que hemos trabajado con chicos bastante espásticos, y que por la actividad y por la emoción, qué sé yo, por las cosas que hacíamos con ellos se movían mucho, ¿no? Y incluso cuando se reían hacían bastante presión en de la pelvis. Y sí tenían correas adecuadas, pero al cabo de un tiempo empezaban a lastimarse algunas partes del cuerpo, sobre todo las que tenían que ver, las más adyacentes a las crestas ilíacas, ¿no? Entonces para eso había que, digamos, acolchar, proteger un poco la piel, etcétera, ¿no? Lo mismo con este niño, ¿no? Este niño no tiene un cinturón pélvico, sino al niño le han puesto como especie de una faja en la clínica, y lo único que está haciendo ahí con el niño es lastimar, apretar órganos internos, apretar la barriguita. Entonces, cuando no se cuenta con este aditamento, no sabemos realmente cómo sustituirlo, ¿no? Y es ahí por eso siempre la capacitación, siempre estar indicando en qué ángulo tiene que colocarse un cinturón pélvico. Por ejemplo, no sabemos cómo, cada país tiene una realidad, ¿no? Hay países que obviamente sí tienen acceso a los equipamientos adecuados, pero en la mayor parte de lugares que hemos ido a ver en centros, en colegios, este tipo de sillas son las que utilizan, ¿no? Siempre, a veces nos preguntan, ¿por dónde vamos a empezar a posicionar? Siempre vamos a equipar a los chicos partiendo de la pelvis. A partir de la pelvis vamos a ir tanto para arriba como para abajo, ¿no? Si pues, no solamente apoyamos bien la pelvis, sino también la sujetamos, ya podemos ir al siguiente plano, que es el tronco, ¿no? Igual, para el tronco también hay aditamentos que nos van a ayudar a dar, sobre todo, que nos van a ayudar a alinear y que nos van a dar estabilidad, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos los soportes laterales de tronco, hay soportes laterales de cadera y de muslos. Estos 4 aditamentos que están dispuestos de manera casi, simétrica, nos van a permitir que la persona esté alineada para evitar posteriores
malformaciones como por ejemplo escoliosis, etcétera, ¿no? Pero hay chicos que ya tienen malformaciones estructurales, entonces ya tenemos que hacer un trabajo con el tecnólogo médico, con el terapeuta ocupacional, para disponer estos aditamentos, ¿no? Por ejemplo, hay veces hay que apoyar, ya la estructura anatómica de los niños está bastante modificada, de tal manera que lo convencional ya no funciona. Entonces tenemos que trabajar con ellos al momento de colocarlos, estos aditamentos. Las sillas de ruedas posturales ya tienen, son variables, son bastante, son dinámicas y nos van a permitir hacer estas modificaciones sin problema, ¿no? También hay otros elementos como los abductores, ¿no? Que nos van a permitir dar una apertura adecuada para dar más estabilidad en sentado. En cuanto a los abductores, siempre trabajamos con el tecnólogo médico, que es el que tiene que indicar cuánto vamos a aperturar, ¿no? Qué tipo de abductor vamos a usar, etcétera, ¿no? Y como les decía, siempre la pelvis la vamos a modificar desde el asiento, no desde el tronco. A veces queremos alinear desde el tronco, ¿no? O desde las piernas, pero digamos que no sería lo correcto, no es lo adecuado, ¿no? Luego pasamos al respaldo. El respaldo del tronco siempre tiene que ser blando, ¿no? Si bien es cierto, debe ser plano, pero no duro. ¿Por qué? Porque en algunos casos vamos a ejercer presión con los aditamentos, con los arneses hacia el respaldo, entonces tiene que ser lo suficientemente cómodo para el niño, ¿no? La importancia del respaldo es que da estabilidad, sobre todo para la actividad, ¿no? ¿Por qué? Porque el niño que está muy bien apoyado a nivel del respaldo, y digamos, va a complementar a la función que ya ejerce el asiento en cuanto al equilibrio, y se va a reflejar en estas actividades funcionales, ¿no? La función del respaldo es favorecer la actividad de los miembros superiores, pero complementar también al asiento en cuanto a la estabilidad. Como les habíamos hablado, ¿no? Los soportes laterales del tronco van a variar. Por ejemplo, aquí tenemos una escoliosis, que no necesariamente los soportes tienen que ser simétricos, sino va a depender del trabajo o de las indicaciones del terapeuta o del tecnólogo o del kinesiólogo, ¿no? Bien, por ejemplo, aquí definitivamente no se ha considerado absolutamente nada la disposición de los aditamentos para el manejo y el control del tronco. Los soportes laterales están están muy espaciados, el abductor es demasiado grande, no tiene un arnés, tiene una cosa que se hace colgar a los Y niños. los soportes laterales de cadera están arriba, los de tronco están muchísimo arriba, y encima arriba en las axilas, que está levantando a la niña. Ahora, o sea, una buena silla no garantiza un buen posicionamiento, ¿no? O sea, va a depender del trabajo del personal para conseguir una adecuada postura, ¿no? Los arneses también es otro aditamento fundamental, sobre todo cuando los chicos no tienen control de tronco, o cuando hay un pobre control de cabeza. Hay varios tipos de arneses, hay arneses en H, los clásicos y los más efectivos son estos en mariposa porque brindan mayor estabilidad. No en todos los casos usamos los arneses porque resulta siendo incómodo para muchos, y para un niño que no lo necesita, no, se los quitamos, ¿no? A pesar de que el kinesiólogo nos dice a veces, no, tiene que estar con su arnés, sí, pero en algún momento sí, pero no todo el tiempo, ¿no? Porque sí es bastante incómodo para ellos. Sobre todo con los chicos que babean, se hace un problema el uso de los arneses. Los arneses se deterioran fácilmente, se honguean, se malogran. Entonces también incluso hay que ver ahí el material con que está hecho, ¿no? Hay los de fábrica, que cuestan muchísimo, que tienen neoprene y tienen otro tipo el material con los que están confeccionados son mucho más resistentes, ¿no? Cumplen mejor ciertas funciones, pero el problema es que siempre sí o sí se termina deteriorándose rápido, entonces tenemos que tener algo más práctico, ¿no? De uso más corriente. La plataforma de pies, como ven en esta foto, es también fundamental, porque eso va a complementar al equilibrio, a la alineación del tronco en sentado. Si es una plataforma que está muy alta, entonces prácticamente no va a cumplir su función. Si es que es muy baja, va a tener al niño colgado, ¿no? Con las piernas suspendidas en el aire. Entonces, eso genera también dificultades. Las plataformas tienen que estar adecuadas y dispuestas
exactamente de acuerdo a la medida del estudiante, ¿no? Todo este trabajo del posicionamiento a nivel proximal, a nivel de tronco, a nivel de pelvis, lo que nos va a hacer es, de alguna manera, y eso lo vamos a sentir, nos va a permitir que logremos una cosa que es fundamental y es el equilibrio y mayor control del complejo cabeza-cuello, que es con lo que nosotros más vamos a trabajar. En comunicación aumentativa necesitamos, a veces, chicos, que nuestro punto de acceso, nuestro punto, digamos, para el trabajo en comunicación tiene que ver mucho con la cabeza, ¿no? ¿Por qué? Porque tal vez no pueden señalar, y entonces necesitamos que le dé más control a nivel de cabeza, a nivel de la a ver, un ratito, se me fue la imagen. Y a nivel digamos, de las actividades que más se involucran con nuestro trabajo en el área particularmente, ¿no? En comunicación. Si nosotros le damos un equipo adecuado, una silla adecuada, lo que vamos a hacer es que, y se va a ver bastante en nuestro trabajo, que los reflejos y las otras, digamos, conductas motoras no deseadas y que no nos dejan desenvolvernos adecuadamente al momento de trabajar con los chicos, estas se van a ver beneficiadas si le damos una adecuada silla postural, ¿no? En la práctica, los tenemos, digamos, más tiempo atentos, tienen más tolerancia, ya sea la terapia o el trabajo en aula, si se trata de colegios, y nos va a permitir, sobre todo, que el niño esté más motivado. O sea, siempre los vemos mejor, más dispuestos, y también como que a nosotros mismos nos favorece, ¿no? En cuanto al éxito que podamos tener en nuestra actividad, ¿no? En la actividad diaria. En general, un poquito hemos querido hacer un panorama, una revisión básica, ¿no? De las condiciones básicas y elementales en cuanto a la postura sedente. Hay muchos más aspectos que considerar, pero todos estos se tienen que trabajar siempre de la mano con los diversos especialistas que puedan estar involucrados en el área o con los que podamos contar también, porque no necesariamente tenemos a todo el equipo completo, ¿no? Yo siempre he dicho que ante la necesidad siempre vamos a tener que, más que todo, buscar innovar en muchas cosas, ¿no? Entonces, nunca está de más capacitarnos, conocer más acerca de estos aspectos que, si bien es cierto, no son de nuestro manejo, no son de nuestra especialidad, pero que también forman parte, que van a hacer posible el éxito de nuestro trabajo. Ha sido un poquito, hemos querido más o menos mostrar los aspectos generales. Si tienen alguna pregunta acerca de algo más específico, en el tema de lo que hemos hablado. Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias, Sandra. Hermoso todo lo que, y de mucho aprendizaje, todo lo que nos han explicado. Por aquí tenemos un comentario de Luciana Palacios, donde nos dice que el uso de la pechera y el collar es fundamental al momento de la alimentación, sobre todo en pacientes con trastornos neurológicos, ya que la adecuada postura y alineación son primordiales para la adecuada alimentación también. Entonces, no veo comentarios o alguna pregunta más. Yo creo que ya iríamos cerrando. Les agradecemos muchísimo todo lo que nos han compartido. Yo creo que todos estamos muy agradecidos. No sé si tienen algún comentario más o, Gaby, terminaríamos. Gracias, Ruth. Ya solo nos queda invitarlos a nuestros próximos eventos de ISAC, que es ISAC Connect, de agosto 13 a agosto 12, que es un evento virtual 100%. Y posteriormente los esperamos en ISAC Cancún, el congreso tan esperado, del 30 de julio al 4 de agosto del año que entra, del 2022. Y es todo. Muchas gracias. Por aquí, Gaby, están preguntando que si queda grabado. Claro, queda grabado.
¿verdad? Para Sí. los miembros, eso sí, de ISAC, si pueden ayudar a motivar a otras personas, ¿verdad? Para que adquieran su membresía, ya podrían poder disfrutar de toda esa secuencia de webinars. Muchísimas gracias y de verdad que un placer haber estado en este webinar. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Gracias. Gracias.